Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un webinar exitoso. Los webinars son una estrategia muy sencilla, básicamente de business to business, el cual se utiliza para dar a conocer productos y servicios de una empresa hacia un número determinado de clientes. Usualmente los clientes de alguna forma están dispersos en un territorio, es decir, es difícil de alguna forma que las personas se reúnan en un punto determinado para hacerlas confluir. Por ejemplo, imagínate que tal vez tengas clientes diseminados en 5 o 6 diferentes estados y eso implicaría que moverlos hacia un punto en específico va a ser muy complicado, no solamente para ellos porque necesitan tener los recursos económicos para hacerlo, pero también el valor de la agenda tendría que ser lo suficientemente alto para que ellos pudieran optar por invertir 2 o 3, al menos 2 días para invertir contigo y viajar hacia el lugar que tú le estás invitando. Entonces, cuando esta opción del evento físico no es posible por estas circunstancias, siempre optamos por ejecutar un webinar. Pero, ¿cómo hacer un webinar exitoso? Aquí te voy a dar 3 claves por las cuales haciéndolas tú puedes tener un webinar exitoso. La primera clave es el contenido. ¿Qué pasa con el contenido? El contenido es fundamental porque el webinar es tan flexible que lamentablemente las personas pueden conectarse, pero también pueden estar haciendo otro tipo de cosas. Entonces el contenido es fundamental. Primero tienes que buscar un elemento central que permita a las personas primero conectarse, llamar su atención. Puede ser, por ejemplo, un speaker. Si traes al top speaker de la industria, probablemente puedas jalar su atención. 2. Una actividad aledaña al webinar, el cual requiera que la persona tenga que hacer algo. Es decir, imagínate que estás hablando sobre una solución logística y justamente a tus 20 invitados en el webinar que están dispersos en 5 estados diferentes, a esa hora le mandas un desayuno. Si le mandas un desayuno, de alguna forma va a tener algo que ver con el contenido logístico que tú le quieras mostrar. Entonces, ese puede ser otro tip. No solamente el speaker, sino también una actividad aledaña que pueda ayudar a tu cliente a interactuar con ese webinar. Tercero, el tiempo. Muchas veces pensamos que 1 hora puede ser suficiente, pero realmente incluso webinars de media hora de repente suelen ser demasiado tediosos porque lamentablemente perdemos la atención del cliente. Sin embargo, si divides los tópicos o los temas en pequeñas exposiciones de no más allá de 7 minutos, vas a poder tener en un lapso de 24 a 32 minutos de 4 a 5 diferentes temas. Y eso de alguna forma le puede brindar dinamismo. El tiempo es un paso fundamental. Y tercero, tiene que haber una amplificación del webinar. O sea, ¿qué va a pasar después de que ejecutemos el webinar? Va a haber una segunda visita, va a haber una oferta post-webinar, va a haber un descuento, va a haber una demostración personalizada ligada gracias a su asistencia a ese webinar. O sea, de alguna forma, el webinar tiene que ser una actividad que detone otra actividad a posterior. Con estos 3 elementos, si los aplicas de una forma sistemática, vas a tener un webinar de forma exitosa. Entonces, recuerda, tienes el contenido, tienes el tiempo y tienes la amplificación del webinar. Si llegaste hasta aquí, you are the best. Nos vemos en el próximo video.